Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Se escucha? ¿Todo bien? Espero que sí, que anden bien. Bueno, muy bien. Vamos a empezar con la clase de hoy. De todos modos, al principio me voy a presentar, ¿bien? Para que ya me conozcan, quienes no me conocen. Bueno, bienvenida a todas. Mi nombre es Eliana, yo soy profe de Omnia. Soy licenciada en nutrición, soy cosmetóloga, cosmiatra. ¿Se ve bien? Porque me veo medio oscura, si les parece prendo la luz. Que me veo medio oscurita. Aguárdenme un momentito. Bien, bueno. ¿Cómo van con el cursado? ¿Todo bien? ¿Con las clases? Buenísimo. Muy bien. Bueno, me alegro que le esté yendo bien con las clases y demás. Bien, bueno, vuelvo a repetir para la que no me conoce, mi nombre es Eliana, soy profe de Omnia, soy cosmetóloga, cosmiatra, licenciada en nutrición. Hoy le voy a estar dando las clases, la clase de dermatopatía, después ya conmigo van a tener la clase de nutricosmética, ¿bien? Y vamos a aprender bastante sobre lo que es piel sensible, piel con rosácea, celiaquía, diabetes, ¿sí? Que son temas que muchas veces no lo relacionamos a patologías cutáneas y la gran mayoría de las veces está relacionado con estas cuestiones. ¿Bien? Voy a empezar a compartirles pantalla, ¿bien? Para que ya empecemos con la clase, así no nos demoramos. ¿Tienen el material ya subido? Sí. Bueno, bien. Les comparto entonces pantalla y vamos a empezar con la clase de hoy. ¿Bien? Si tienen alguna duda, me consultan, sí, no hay problema. Con estas cuestiones yo no tengo drama. Si quieren activar las cámaras y los micrófonos mejor, así no me quedo hablando sola y mirando la pantalla. Si la pueden activar a la cámara, las quiero conocer a todas, mejor. Así, bueno, las voy conociendo. Bienvenidas las que van ingresando. Bien. Bueno, vamos a comenzar entonces con piel sensible. Bien. Vamos a articular un poco de cuestiones respecto a lo relacionado a piel sensible, ¿sí? Piel con rosácea, y lo vamos a relacionar con otras patologías cutáneas. Bien. Cuando nosotros hablamos de una piel sensible, nos referimos a una piel reactiva, que es diferente a hablar de una piel sensibilizada. Bueno, justo tengo el caso ahora mío, que estoy tomando corticoides por una gripe y tengo la piel sensibilizada, ¿bien? Lo cual vamos a ver la diferencia entre lo que es tener una piel sensible a tener una piel sensibilizada, ¿bien? Cuando nosotros hablamos de una piel sensible, hablamos de una piel reactiva, ¿sí? De una piel intolerante, de una piel
que tiene siempre una molestia subjetiva, es decir, esas pieles que se levantan con el rostro colorado, inflamado, ¿bien? Y esas pieles que se van a dormir con los mismos signos clínicos visibles, ¿bien? La realidad es que la ventaja que tiene la piel sensible es que no cursa en estadios más graves, es decir, no como la rosácea, ¿bien? Que la rosácea sí va a cursar en estadios más graves. La piel sensible, la única diferencia es que cuando la sometemos a factores externos, probablemente se sensibiliza mucho más que si la piel sensible no es sometida a factores externos. ¿Bien? Entonces, generalmente cuando nosotros definimos a la piel sensible, la definimos como un síndrome, ¿sí? En el cual hay una molestia subjetiva, en el cual la piel tiene presencia de eritema, de telangiectasia, ¿sí? Hay reacciones motoras o vasomotoras que ocurren en la piel porque hay un proceso inflamatorio, bien, hay un trastorno que está afectando a la piel en ese momento, y tenemos que tener en cuenta de que la piel sensible, la realidad es que su etiología es desconocida, o sea, no se sabe por qué una piel sensible es sensible, ¿bien? Lo que sí podemos comprender de una piel sensible es que es una piel que es genéticamente predispuesta, ¿bien? O sea, todas las pieles sensibles tienen algo de genética que influye en su condición, ¿bien? Generalmente no me gusta llamarlo enfermedad porque la palabra enfermedad es medio fea, pero sí me gusta aclarar que la piel con rosácea no es un biotipo cutáneo, ¿bien? O sea, no es un tipo de piel, es una condición que la piel adquiere en determinados momentos, ¿sí? De la vida. La realidad es que nosotros podemos nacer con una piel sensible, pero también nos podemos hacer de una piel sensible, ¿bien? Generalmente, este tipo de pieles, que son reactivas, que son intolerantes, que son pieles ruborizadas, como quien le dice, que son pieles que tienen esa sensación de calor, ¿sí? Sobre todo en la zona de las mejillas, que las personas hacen esto, ¿sí? Para poder bajarse el enrojecimiento y el calor de la piel, generalmente es multifactorial. O sea, no hay una causa específica, pero tampoco se puede explicar el por qué sucede. Generalmente la piel sensible puede darse en biotipos cutáneos seborreicos, ¿sí? En biotipos cutáneos secos, pueden darse en pieles finas, en pieles claras, en pieles deshidratadas, en mujeres jóvenes, en hombres jóvenes, en personas adultas, ¿sí? No hace discriminación de edad ni de género, ¿bien? Generalmente la piel sensible puede darse en cualquier biotipo cutáneo, bien, puede darse en pieles maduras, pueden aparecer de golpe o incrementarse con el paso del tiempo. Bien, también va a haber factores, como dijimos recién, que van a agravar el cuadro, ¿sí? Pero la piel sensible no, digamos, no aparece, no se agrava en estadios más graves, excepto que la piel sea expuesta a alguno de estos factores desencadenantes. Bien, generalmente se presume que las pieles sensibles pueden darse también en pieles que tienen alguna patología de base. Por ejemplo, una piel con rosácea es una piel sensible, una piel con una dermatitis atópica es una piel sensible, una piel con un acné papulopustuloso, por ejemplo, inflamatorio, es una piel sensible, ¿bien? O sea que la sensibilidad cutánea puede darse tanto en patologías, ¿sí? O con presencia de patologías, o con la piel sin ningún tipo de afección cutánea. Si yo observo este cuadro, por ejemplo, que veo acá, observo que las mujeres tenemos más predisposición a tener una piel sensible que el varón. ¿Y esto a qué se deberá? ¿Qué creen ustedes, por más que uno no sea cosmetólogo? ¿Por qué nosotras tenemos tendencia a tener las pieles más sensibles que los varones? ¿Qué piensan? ¿Cuál es la causa que lo puede desencadenar? Bueno, por la parte hormonal, sí, es una buena opción, exactamente. La parte hormonal juega un rol primordial, ¿sí? En lo que es la piel sensible. ¿Bien?
La realidad es que sucede lo siguiente. Voy a hacer la comparación tanto en el masculino como en el femenino. El hombre, generalmente, durante la etapa de su vida, pasa por cambios hormonales, digamos, menos bruscos que las mujeres. Bien, en el varón, las glándulas sebáceas, bueno, no sé si son todas cosmetólogas o alguna es nutricionista, lo explico brevemente, o tiene alguna otra profesión, lo explico brevemente para que se entienda. Cuando nosotros estudiamos piel, estudiamos que en la piel tenemos 3 capas: epidermis, dermis e hipodermis. Bien, nosotras las cosmetólogas o cosmiatras trabajamos con epidermis con proyección en dermis, ¿bien? O sea, nunca llegamos a la capa intermedia de la piel, siempre trabajamos sobre la capa más superficial, que es la epidermis. Nosotros sabemos que nuestra epidermis tiene 5 estratos: el estrato basal, que es el más profundo, y el estrato córneo, que es el más superficial. Bien, en el estrato basal nosotros tenemos células que forman parte de la epidermis, como lo que son los melanocitos, los queratinocitos, las células de Merkel y las células de Lange. Bien, en este estrato nosotros tenemos bastante humedad, ¿sí?, en la piel. ¿Por qué? Porque es un estrato que tiene células vivas. Es decir, en este estrato se lleva a cabo el proceso de regeneración de la piel, principalmente, ¿bien? Y se lleva a cabo un proceso que hemos escuchado alguna vez, tanto los nutricionistas, como los médicos, como los cosmetólogos, que es el proceso de mitosis, ¿sí?, de división celular. Cuando las células van pasando de estrato en estrato, se van aplanando, ¿bien? Van perdiendo humedad, van perdiendo núcleo, ¿sí?, hasta que se llega al estrato basal, al estrato córneo, donde ya está a cabo o se lleva a cabo el proceso de descamación o de queratinización de la piel. ¿Bien? ¿A qué voy con esto? ¿Por qué yo lo traigo a colación? Bien, la cuestión radica en lo siguiente. Cuando nosotras, las mujeres, vamos pasando por diferentes cambios hormonales, el proceso de regeneración se vuelve más lento, ¿sí?, en muchos casos. Entonces, las mujeres sintetizamos menos glándulas, digamos, nuestras glándulas en sí sintetizan menos sebo y menos sudor. Estas glándulas nosotras las encontramos en la dermis, ¿sí?, que forma parte de los anexos cutáneos de la dermis, ¿bien? Tanto las uñas, como el pelo, como las glándulas sudoríparas y las glándulas sebáceas forman parte de los anexos cutáneos de la dermis, ¿bien? No son las células de la dermis, pero son anexos cutáneos. Nosotros en la dermis tenemos los fibroblastos, que son las células que se encargan de sintetizar fibras de colágeno y fibras de elastina, y tenemos también las células inmunológicas, ¿sí?, las células que nos defienden: histocitos, linfocitos, mastocitos, macrófagos. ¿Bien? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Que los varones, cuando nosotros tenemos síntesis de glándulas sebáceas y de glándulas sudoríparas, nosotros sintetizamos sebo y sintetizamos sudor. Esta unión del sebo y del sudor, o este equilibrio en la síntesis de sebo y sudor, genera que nosotros tengamos lo que conocemos como manto emulsionado. Bien, es la protección natural que tiene nuestra piel, ¿sí?, para evitar pérdida de nutrientes. ¿Qué pasa con esto? Cuando los varones, generalmente, en su mayoría, tienen más equilibradas las glándulas sudoríparas y por ahí un poquito más aumentado las glándulas sebáceas, lo cual el varón tiene más tendencia a tener siempre más sebo en la piel que la mujer. ¿Bien? Lo cual, si yo comparo un varón de una determinada edad con una mujer de esa misma edad, vamos a ver que las mujeres tenemos tendencia a tener la piel más fina y más arrugada que el varón de la misma edad. ¿Esto a qué se debe? Voy al grano. Bien, esto se debe a que las mujeres, cuando vamos pasando los distintos cambios hormonales y además vamos transcurriendo nuestro proceso de envejecimiento biológico y cronológico, vamos sintetizando menos glándulas sebáceas, ¿bien?, y aumentando la síntesis de glándulas sudoríparas. Esto no es bueno, porque el sudor que sintetizamos nosotros es un sudor que viene de las glándulas de crino, ¿bien?
de las glándulas sudoríparas ecrinas. Estas glándulas sudoríparas ecrinas hacen que el sudor se pierda por evaporación. Entonces, ¿qué empieza a pasar en la piel? Empezamos a perder humedad. Empezamos a perder humedad, no solamente de nuestro estrato córneo, perdón, basal, no solamente de nuestra dermis, sino también las células van perdiendo humedad. Bien, lo que va ocurriendo es que al perder su humedad se enlentece el proceso de regeneración de la piel, bien, y se va generando lo que se conoce como pérdida transepidérmica de agua. Generalmente, y ahí me meto en el área nutricional, consumir agua, ¿sí?, los requerimientos de las recomendaciones necesarias es muy importante porque yo enlentezco esta pérdida transepidérmica de agua cuando voy pasando por el proceso de envejecimiento. No sé si alguna es nutricionista y si le ha pasado en algún momento, pero he visto muchas veces o me han llegado al consultorio deportistas que salen a correr en pleno verano de campera para tener más sudoración y perder más peso. Bueno, la realidad es que esto es un mito, porque no se pierde peso, se pierde agua corporal total. O sea, el paciente se deshidrata, ¿sí?, no pierde kilos, ¿sí?, pierde agua corporal total. Y si nosotros conocemos la composición de nuestro organismo, sabemos que somos 60% agua, ¿bien? O sea, para que se lleven a cabo todas las reacciones químicas del organismo, nosotros necesitamos, ¿sí?, consumir líquido. Necesitamos el agua, nuestras células funcionan de líquido, bien, de agua. Claro, exactamente, Mili, lo único que logra es deshidratarse. Bien, entonces, esta deshidratación no implica que solamente voy a tener línea de presión. Esto implica que se deshidratan las células, que yo no puedo regenerar, que nuestras células de Langerhans, que son células presentadoras de antígenos, ¿sí?, no nos van a poder defender. Nuestras células inmunológicas no nos van a poder defender, porque ¿cuál es la función en nuestra piel de las células inmunológicas, además de defendernos? Participar en el proceso de reparación y de cicatrización de la piel. Bien, si las células inmunológicas no pueden presentar los antígenos a las células inmunológicas, digamos, es decir, si nuestras células de Langerhans no nos pueden presentar los antígenos a las células inmunológicas para que éstas no nos protejan, no se puede tampoco llevar a cabo el proceso de regeneración en la piel. Entonces, cuando el proceso de regeneración es más lento, ¿sí?, las células se regeneran de manera tardía. Por lo tanto, hace que muchas veces esta piel se aplane, se afine, se vuelva opaca, pierda luminosidad. ¿Bien? ¿Y qué tiene que ver con la piel sensible? Que en una piel sensible es una piel generalmente con una alta predisposición a ser reactiva, ¿bien? Que tiene signos y síntomas clínicos que lo acompañan, que puede estar asociada a una patología cutánea, ¿bien? Y que también repercute en la calidad de vida. Si yo tengo una piel fina, si yo tengo una piel deshidratada, porque fumo, por ejemplo, o si tengo una piel deshidratada porque me expuse toda la vida al sol sin protección, lo más probable es que mi piel tenga tendencia a ser sensible, a presentar eritema, a presentar telangiectasias, ¿bien? Entonces, esta etiopatogenia de la piel sensible está dada principalmente en las mujeres en su mayor proporción por estos cambios hormonales que las mujeres vamos sufriendo a lo largo del tiempo, ¿bien? Que es muy común. Entonces, ¿qué pasa con la piel? ¿Qué cambio empieza a presentar la piel? Esto que veníamos mencionando recién. La piel se vuelve más intolerante. ¿Por qué? Porque nuestras células de Langerhans, presentadoras de antígeno, no tienen las herramientas necesarias para decirle al sistema inmunológico, bueno, yo te presento esta noxa, esta injuria, este microorganismo que está afectando en la piel de esta persona. Entonces, nuestras células inmunológicas, entre comillas, pierden armas o no tienen las armas suficientes para poder defendernos. Bien, hay un deterioro en la barrera epicutánea, porque si nosotros sabemos, esta barrera epicutánea se forma con un 50% de sebo y un 50% de sudor. Bien, entonces esta elevada pérdida transepidérmica de agua no genera solamente un afinamiento en el estrato córneo, un afinamiento en el estrato basal, un déficit en la regeneración de la célula,
sino que también hace que perdamos agua de nuestras células. Nuestras células se nutren de agua, ¿bien? Y que nuestras células se nutran de agua es muy importante. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos a nuestras células para la vida, ¿sí? Para que las células sigan participando del proceso, digamos, de la vida. Nosotros cuando definimos a la célula, definimos como aquella que forma parte, digamos, de la vida, ¿bien? Es la unidad funcional y estructural del ser humano, la célula. Nosotros cuando fecundamos somos una célula. Esta célula necesita de la vida, esta célula necesita de agua, ¿sí? Para funcionar bien, para vivir, ¿bien? También hay una alteración neurosensorial. ¿Por qué? Porque mi sistema nervioso me está diciendo, tu piel está sensible. Entonces, ante la presencia del tacto de nuestras manos en la piel de un individuo, esto termina generando que nuestra inervación, nuestros nervios, nuestros receptores, ¿sí?, que tenemos en la piel, generen una hipersensibilidad, ¿sí?, una actividad neurosensorial. ¿Por qué? Porque yo toco la piel y mis nervios motores de la piel no saben qué les voy a hacer. Entonces, como mecanismo de defensa, ¿qué sucede? Aumentan la ruborización en la piel, ¿bien? Pero también la permeabilidad del estrato córneo aumenta, ¿bien? Entonces, al aumentar la permeabilidad muchas veces es bueno para el paso de sustancias, ¿bien? Pero también es malo porque muchas veces se vuelve más sensible a sustancias que sean irritantes o estímulos externos. Entonces, desde el punto de vista cosmetológico, cuando nosotros tenemos una piel sensible, lo que nos corresponde hacer es hacer una correcta anamnesis, ¿sí?, una correcta semiología visual y táctil, ¿bien? Y desde el punto de vista nutricional, también es muy importante una buena anamnesis. Si yo no le pregunto al paciente condiciones determinadas, yo no puedo tratar este tipo de patologías, ¿bien? Y me van a preguntar, ¿y qué tiene que ver la parte alimenticia? La parte alimenticia es fundamental, porque algunos de los factores desencadenantes, factores agravantes de estas dos condiciones, tanto sea piel sensible como piel con rosácea, está dado principalmente por el consumo de determinados alimentos. Bien, y ahí cumplimos un rol importante las nutricionistas, ¿sí?, en el tratamiento de estas patologías. Uno se pone a pensar y se pregunta, si yo soy nutricionista, ¿puedo mejorar una piel sensible? Sí, puedo mejorar una piel sensible. La realidad es que la alimentación ayuda muchísimo a mejorar esta condición, pero también para que yo pueda brindarle las herramientas nutricionales adecuadas a estos pacientes, necesito hacer una correcta anamnesis, necesito hacer las preguntas adecuadas, ¿sí?, para que el paciente me diga las respuestas adecuadas, ¿bien? Por ejemplo, necesito preguntar desde el punto de vista cosmetológico, cómo siente la piel, hace cuánto que la piel está reactiva, si la piel se reactiva siempre, si no, si la persona se levanta con la piel en estas condiciones o no, ¿bien? ¿Qué se pone para la piel? ¿Qué tratamiento hace? Desde el punto de vista nutricional, ¿cuáles son tus hábitos alimenticios? ¿Salís a correr? ¿Te gusta hacer gimnasia al aire libre? ¿En qué momentos haces gimnasia al aire libre? ¿Bien? ¿Te pones protector solar? ¿Protegés la piel? ¿Bien? ¿Qué consumís? O sea, ¿qué alimentos te generan reacción alérgica? ¿Qué alimentos no te generan? Si bien nosotros lo sabemos, también nosotros sabemos que tenemos alimentos que son alergénicos, ¿bien? Y que pueden generar una reacción alérgica, pero por ahí no tenemos en cuenta, por ejemplo, en mi caso, que yo soy celíaca. Entonces, si yo fuese celíaca, con una piel sensible o con una piel con rosácea, a mí me haría daño todas aquellos alimentos que son alergénicos o alimentos que son estimulantes, pero también dentro de esos alimentos tenemos el TAC: trigo, avena, cebada y centeno. Bien, ahí yo ya no considero, excepto el trigo, que es un alergeno, yo no considero a estos alimentos como parte de alimentos tratantes de la rosácea, ¿bien? Entonces, o de la piel sensible. Entonces, tenemos que preguntar si la persona tiene alguna alergia subjetiva, además, ¿sí?, de saber que esta persona viene al consultorio por una piel sensible. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros es un trabajo en equipo,
tanto con el médico clínico, el dermatólogo, el cosmetólogo o cosmiatra que pueda trabajar la piel y al licenciado en nutrición que pueda brindar una alimentación adecuada para que este paciente mejore las condiciones de su piel. ¿Bien? Pero ¿cuáles son los signos y síntomas clínicos visibles y característicos de estos pacientes? Bueno, principalmente estos pacientes como signos visibles generalmente tienen tendencia a hiperpigmentarse en los fototipos cutáneos más elevados, a deshidratarse, siente tirantez, siente la piel como con esa especie de eczemita, así con erupción, se deshidrata, hay telangiectasia, la piel se descama, sobre todo en invierno. Bien, hay presencia de eritema, pero también la persona, además de sentir tirantes, siente esa sensación de que la piel le pica, le arde, le duele, le molesta. La persona siente la piel no solamente enrojecida, sino completamente acalorada. Bien, es una piel que tiene un trastorno, ¿sí?, de circulación también. Por eso en este tipo de personas el contacto de nuestras manos con la piel de la persona es muy importante. ¿Por qué? Porque si yo estoy sensibilizada y hago esto para limpiar, lo más probable es que mi piel, fíjense, se enrojeció un poco más. ¿Bien? Entonces, si yo trato de topicar sobre la zona, genero menos sensibilidad en la piel. ¿Bien? Ahora vamos a hablar de la rosácea. Y después vamos a hablar de todos los factores desencadenantes, tanto en piel sensible como en una piel con rosácea. Si yo observo esta piel, veo que en esta piel tengo una piel fina, tengo una piel con presencia de eritema, tengo una piel con enrojecimiento en la zona de los párpados móviles, ¿sí?, de la zona donde nosotros iluminamos, en zonas de luz de los ojos. Bien, hay presencia de telangiectasia en las aletas de la nariz. Bien, hay presencia de telangiectasia en los surcos. Hay presencia de telangiectasia y eritema en los pómulos. Esta piel está descamada, esta piel está irritada. Bien, esta piel está sensible también, y es una piel que, si yo la observo, es una piel levemente agrietada, ¿sí?, es una piel opaca, es una piel con falta de luminosidad. Bien, es una piel que está cursando un proceso inflamatorio como lo que es la rosácea. No me gusta llamarlo enfermedad, pero la rosácea es una condición, ¿sí?, que la piel toma en un determinado momento de la vida y que es una enfermedad inflamatoria crónica. Bien, es decir, no tiene cura esta enfermedad, esta patología, esta condición, pero se la puede tratar, y siempre es importante que se le haga un diagnóstico precoz, porque esta es una de las patologías que evoluciona a pasos agigantados de manera grave, y si yo no la trato a tiempo, lo más probable es que se evolucione negativamente, se agrave el cuadro y genere más daños en la calidad de vida del paciente. Generalmente la etiología también de la rosácea nos pasa un poco como la piel sensible. La realidad es que la rosácea nosotros no sabemos por qué ocurre, ¿bien? Pero tenemos que tener en cuenta de que la rosácea es una enfermedad vascular, ¿sí? Es una enfermedad que cursa no solamente con un proceso inflamatorio, sino que también cursa con un proceso infeccioso, ¿bien? Y que generalmente aparece como síntomas clínicos visibles el eritema y la telangiectasia. Es decir, se enrojece rápidamente, ¿bien? Sobre todo cuando nosotros la sometemos a factores agravantes. Generalmente una piel sensible no quiere decir que sea una piel con rosácea, pero una piel con rosácea sí es una piel sensible. ¿Bien? Cuando nosotros hablamos de rosácea, hablamos del desarrollo de una enfermedad o de una condición. ¿Qué sucede acá? La realidad es que la rosácea y la piel sensible son dos condiciones en las que hay alteraciones vasculares, ¿sí? Cuando nosotros empezamos a observar que se empieza a destruir por acción de unas enzimas llamadas colagenasas, el colágeno y la elastina, que son, digamos, las fibras
que nosotros sintetizamos, o que sintetizan nuestros fibroblastos, pero que también son proteínas, que forman parte de los tejidos, sobre todo el tejido conectivo, que le dan sostén, firmeza, elasticidad a la piel, empieza a haber como una especie de vacío en los tejidos, donde van proliferando diferentes células endoteliales, ¿sí? Que empiezan a generar un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, ¿bien? Dentro de las células, ¿sí? Y afecta a todo lo que es la parte vascular, la parte circulatoria. Lo que sucede en la rosácea es que hay una vasodilatación constante, ¿bien? Esta vasodilatación constante genera este proceso inflamatorio y genera este proceso infeccioso, ¿bien? Lo cual nosotros tenemos que tener en cuenta es que es muy importante para el tratamiento de la rosácea, no solamente lo que nosotros hagamos desde el punto de vista cosmetológico y desde el punto de vista nutricional, sino también el tema del drenaje linfático. El drenaje linfático y hacer tratamientos que activen la circulación sanguínea lo favorece, porque cuando yo genero una vasoconstricción, ¿sí? Genera una disminución del edema y por ende genera una disminución del eritema, ¿bien? En estas zonas. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que la rosácea es una enfermedad vascular, por eso hay presencia de telangiectasias. Las telangiectasias son las famosas venitas que veíamos nosotros en esta imagen. Estas son telangiectasias, para la que no conoce, ¿bien? Y estas arañitas están relacionadas a un daño vascular que va produciéndose, que va produciéndose en la piel. Bien, entonces, el drenaje linfático, el tratamiento cosmetológico, el tratamiento nutricional es muy importante para aliviar la sintomatología en la rosácea. Pero lo más importante es poder hacer un diagnóstico precoz de la enfermedad. Bien, porque si yo puedo agarrar la enfermedad a tiempo, puedo mejorar y aliviar la sintomatología. Vuelvo a lo mismo, no es una enfermedad que va a tener cura. Si yo voy a aliviar la sintomatología, nada más, no voy a generar que la enfermedad se cure, si voy a generar que la enfermedad se alivie. Cuando yo someta a la piel a factores agravantes, lo más probable es que la rosácea y la piel sensible, ¿sí?, se exacerbe la sintomatología y que genere, digamos, daños en la calidad de vida del paciente. ¿Bien? ¿Cómo clasificamos nosotros a la rosácea? Nosotros tenemos 4 subtipos de rosácea. Tenemos la rosácea eritema-telangiectásica, donde hay presencia de edema, de eritema, ¿sí? Dependiendo en cada paciente dónde se localiza la rosácea, la presencia de edema y de eritema. Bien, fíjense, si ustedes observan, este paciente y este paciente, los 3 presentan la misma sintomatología, eritema y telangiectasia. Bien, pero en este paciente está cursando un proceso inflamatorio. Bien, el eritema ya es un poco más intenso, ¿sí? En este paciente hay síndrome de Flushing, hay quemazón y hay color, hay ardor en esta piel, hay molestia, ¿sí? La rosácea eritema telangiectasia siempre se localiza en la zona centrofacial, incluye muchas veces pómulos, nariz, ¿bien? También la rosácea se puede manifestar en la zona del mentón y en la zona de la frente, pero principalmente en la nariz y en la zona de los huesos cigomáticos, principalmente, ¿bien? Los dos síntomas o signos clínicos de la rosácea son el eritema y la telangiectasia, principalmente, ¿bien? Algunos pueden estar en mayor o en menor proporción, pero siempre para poder establecer que una persona tiene una rosácea, nosotros determinamos que esta persona tiene presencia de edema y de eritema. ¿Bien? Esto hay que tenerlo en cuenta, es importante por ahí tenerlo en cuenta, porque no es lo mismo el trabajo que yo voy a hacer como cosmetóloga en una paciente o en un paciente que tiene este tipo de eritema, en un paciente que tiene este tipo de eritema de telangiectasia. ¿Bien? Perdonen que voy a leer un mensajito. Bueno, es importante que lleguen al consultorio pacientes ya con el diagnóstico de rosácea.
¿sí? Es muy importante. ¿Por qué? Porque a nosotros nos alivia un dolor de cabeza, como quien dice, ¿bien? Porque en realidad nosotras, digamos, no podemos, como poder podemos hacer un diagnóstico de una rosácea, pero siempre es importante la supervisación médica, o sea, que el médico sea quien diagnostique esta patología, ¿bien? Ah, mira, y ella está haciendo su tratamiento, todo, Belén. ¿Querés activar el micrófono y me contás? No hay problema. Obvio, por. Ah, bueno, no pasa nada, no hay ningún drama. Eh, Generalmente, a ver, en lo que es el tratamiento en la rosácea, siempre el 50% eh, lo hacemos nosotras, pero el otro 50% lo hace el paciente. Yo al paciente le puedo brindar las mejores cremas del mundo y el mejor tratamiento del mundo. Pero si el paciente no hace las cosas en su casa y no se cuida como se tiene que cuidar, la realidad es que se va a agravar la sintomatología. ¿Bien? Entonces, es muy importante que también nosotras como profesionales, tanto desde el punto de vista nutricional como desde el punto de vista estético o desde el área de salud a lo que estemos inmersas, es muy importante la educación al paciente. Educar, mira, yo te voy a hacer este tratamiento, yo voy a ayudarte a mejorar la sintomatología de tu rosácea, ¿bien? Pero yo no puedo de ninguna manera eh, a ver, decirte, tu rosácea se te va a curar, ¿sí? Pero lo que también tengo que hacer es educar al paciente. Yo no puedo decirle al paciente, no, ya está, es suficiente con lo que nosotros hacemos en gabinete. No, no es suficiente con lo que nosotros hacemos en gabinete, ¿sí? Lo que nosotros hacemos en gabinete ayuda, lo que nosotros hacemos en el consultorio nutricional ayuda. Pero si el paciente, yo le digo, no comas pimienta, y el paciente va y come pimienta, y consume, no come, nadie va a ir a comer pimienta propiamente dicho, ¿bien? Lo más probable es que el tratamiento que yo le hice al paciente sea el correcto, pero el paciente no hizo las cosas en su casa. Entonces es muy importante el trabajo interdisciplinario entre el dermatólogo, el médico clínico, el cosmiatra, ¿sí? La nutricionista, ¿bien? Para poder tratar este tipo de patología. Y obviamente, si bien acá nosotros tenemos eritema y tenemos telangiectasias, el tratamiento en este individuo no va a ser el mismo que en este individuo que en este individuo. Este individuo tiene una piel un poco más fina, una piel un poco más seca, ¿sí? Aunque este individuo tiene más brillo. Este paciente también tiene una especie de brillo en la piel, pero este paciente sí tiene la piel más engrosada, al igual que este. Entonces, el tratamiento que yo puedo hacer en estos pacientes, ¿le puedo hacer una radiofrecuencia? Si me preguntan, sí, le puedo hacer una radiofrecuencia, una electroporación. A estos pacientes puedo, entre comillas, hacerles más cosas que a este paciente. Este paciente lo que yo le voy a hacer principalmente es descongestionar la piel, aliviarle la sintomatología, ¿sí? Y mejorarle la calidad de vida para evitar, ¿sí? Que su patología se agrave. Pero a estos pacientes tengo que hacerle prevención, porque yo no tengo que llegar a que el paciente venga al consultorio con esta rosácea. Bien, tengo que seguir haciendo que el paciente tenga esta sintomatología leve sin que se agrave. Bien, pero también, como subtipo 2, tenemos una rosácea papulopustulosa, inflamatoria. Con esto quiero hacer una aclaración. Cuando nosotros hablamos de rosácea papulopustulosa, estamos hablando de rosácea, no de acné. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque muchas veces llegan al consultorio este tipo de pacientes y si no tienen un diagnóstico de rosácea, los trabajo como una persona con piel acnéica. ¿Bien? Entonces yo no tengo que trabajar este tipo de individuos como individuos con pieles acnéicas. No. La diferencia entre el acné y la rosácea es la lesión elemental, ¿sí? La lesión básica. En una persona que tiene acné, yo no puedo pensar un acné sin presencia de comedones. Para la que no sepa qué es el comedón, se lo digo, eh, digamos vulgarmente, es la presencia del punto negro, ¿sí? Punto negro, punto blanco. Bien. Cuando nosotros tenemos acné, tenemos con presencia de comedones, además de haber granitos, granitos sin punta y granitos con punta. A eso nosotros le llamamos pápulas y pústulas, ¿bien? Cosmetológicamente lo llamamos así, las cosmetólogas tenemos que decir comedones, pápulas y pústulas.
¿bien? Pero la diferencia con la rosácea es que puede haber presencia de pápulas y de pústulas, pero no hay comedones, ¿bien? Y la rosácea en los pacientes pápulo-pustulosos se localiza en forma de placa, es decir, es puntual en una zona determinada y las pápulas y las pústulas no están bien definidas, ¿bien? Yo veo que este paciente tiene presencia de alguna que otra lesión acnéica, pero no es un acné, ¿bien? Esa es la diferencia. En los pacientes con rosácea pápulo-pustulosa, inflamatoria o no inflamatoria, tenemos presencia de eritema, presencia de telangiectasias, presencia de pápulas y de pústulas. No hay comedones, ¿bien? No hay comedones. Fíjense, en esta paciente hay una especie de descamación en la piel, sobre todo en la zona donde la lesión es más puntual, ¿bien? En estos pacientes hay presencia de inflamación, hay síndrome de Flushing, ¿bien? Hay enrojecimiento, hay edema, hay eritema, hay telangiectasias, ¿bien? Entonces yo no puedo pensar a un paciente con rosácea como un paciente con acné. Si bien comparten una lesión elemental que es la pápula y la pústula, no comparten la lesión elemental que es el comedón. El paciente que tiene acné primero comienza con un acné comedogénico y luego se transforma en un acné comedogénico pápulo-pustuloso inflamatorio. En este tipo de pacientes, ¿sí? La rosácea se localiza, o la rosácea pápulo-pustulosa se localiza en forma de placa, ¿bien? No se localiza como un acné, ¿sí? Estos pacientes tienen la lesión puntual en una zona determinada, no tienen granos, hablando mal, en todo el rostro. Está solamente localizado en forma de lesión en una zona puntual, centrofacial principalmente, donde hay un proceso inflamatorio, donde hay un proceso infeccioso, pero también donde hay un edema, ¿sí? Estas pieles duelen, estas pieles molestan, estas pieles arden, principalmente, ¿bien? Entonces, no va a ser lo mismo el tratamiento, obviamente, de esta persona con rosácea, al tratamiento de esta persona con rosácea, al tratamiento de esta persona, al tratamiento de esta persona. ¿Bien? Yo en esta persona tengo que descongestionar la piel, tengo que hacer drenaje linfático. Bien, yo en esta persona puedo descongestionar la piel, ¿bien? También, pero por ahí quizás puedo hacerle algún otro tratamiento, pero en las personas donde hay un proceso inflamatorio, principalmente, no puedo ir y solamente hacer un electroporador o hacerle una radiofrecuencia. No, tengo que hacer un proceso desinflamatorio, ¿bien? Desinflamar la zona, ¿bien? ¿Se entendió la diferencia? ¿Hay alguna duda? ¿Se entendió bien? ¿Me pueden responder en el chat si quieren? ¿No hay ninguna duda? ¿Están acá? ¿No me han abandonado? No, bien. Bueno, bien, me alegro que no haya dudas. Continuamos. Otro tipo de rosácea es la rosácea subtipo 3, que es fimatosa, es decir, la presencia de fimas en la piel, ¿bien? Generalmente es más común verla en los masculinos, en los varones. Lo más común es encontrar la rinofima, sí que es este proceso inflamatorio, esta hipertrofia, esta deformación que ocurre en determinadas zonas del rostro, como puede ser la nariz, como puede ser el mentón, la frente, las orejas, los párpados, ¿bien? En base a la localización de la fima, que hay este engrosamiento en la piel, que también puede estar acompañado de pápulas y de pústulas, y hay una hiperplasia sebácea, dependiendo de la localización es la fima que el paciente va a manifestar. Si se localiza en la nariz es rinofima, en el mentón es natofima, en la frente es metofima, en la oreja es otofima y en los párpados es blefarofima. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos un paciente con rinofima o natofima, tenemos pacientes que tienen este tipo de lesiones, ¿sí? Parece como que tienen una como especie de verruga muy grande en la zona de la nariz o del mentón, ¿bien?
La realidad es que nosotras como cosmetólogas y o cosmiatras, lo que podemos hacer es descongestionar la piel y aliviar la sintomatología. Nosotros no podemos trabajar la rinofima. La rinofima o la natofima o la metanofima o la blefarofima o la otrofima la trabaja el médico cirujano con un láser de dióxido de carbono. Lo que hace el profesional es hacerle la cirugía al paciente, ¿sí? Y además ayudar a mejorar la sintomatología, ¿bien? Recién ahí nosotras como cosmetólogas y o comiatras podemos trabajar, ¿bien? Podemos actuar. Si esta lesión aparece, nosotros no podemos hacer nada más que aliviar la sintomatología, ¿bien? Y también tenemos la rosácea ocular, que la diagnostica el oculista, principalmente el oftalmólogo, que es esa sensación que el paciente tiene como de ojo seco, como si se me metió algo en el ojo, como de conjuntivitis, ¿bien? Donde hay eritema en la zona de los párpados, pero hay edema palpebral también, donde hay presencia de un cuerpo extraño, esa sensación de ojo seco, ¿bien? Fíjense que en uno de los pacientes también hay enrojecimiento en la zona de la nariz, ¿bien? La presencia de alguna papulita leve o de una lesión papular en la zona de los surcos, principalmente, pero esta lesión, o sea, este tipo de rosáceas nosotros tampoco las podemos trabajar, solamente podemos desinflamar la zona de ahí, las bolsas y ojeras, ¿bien? Pero no podemos trabajar sobre el ojo. Esto lo tiene que diagnosticar el médico oftalmólogo y luego de eso, nosotras sí en conjunto con tanto sea el dermatólogo, con el médico clínico y demás, podemos hacer el tratamiento en este tipo de patologías. Si no, nosotros no podemos trabajarlo. ¿Bien? Entonces, nosotros podemos tener subtipos de rosáceas como rosácea eritema totalmente clásica, papulopustulosa, fimatosa y ocular, o según el grado de severidad puede ser leve, moderado o severo en base a la presencia de sintomatología. Bien. Dentro de los factores agravantes, nosotros tenemos que tanto la rosácea como la piel sensible, hay factores que lo van a afectar. Por ejemplo, el uso de cosméticos que sean irritantes, como, por ejemplo, ir y comprarme un cosmético en un lugar que venden colitas o gomitas para el pelo, ¿bien? Que por ahí no están dermatológicamente testeados, o no son el producto adecuado para nuestra piel, o no son hipoalergénicos, o por ahí cuando vamos y nos compramos un producto en la farmacia, donde no tenemos asesoramiento de un profesional de la estética que tenga conocimiento en este tipo de cosméticos, cuando nosotros nos hacemos peeling muy, o sea, durante mucho tiempo, ¿bien? O nos ponemos crema pulidora o exfoliantes o jabones que son alcalinos, ¿sí? Alcalinizan el medio, entonces probablemente generan algún tipo de lesión en la piel principalmente, ¿bien? Cuando nos hacemos peeling físicos, químicos o mecánicos, es decir, exfoliantes, peeling con ácidos o una microdermabrasión, la exposición a la radiación UV, es decir, a la radiación solar, sin protección, es decir, cuando la persona va y se pone al rayo del sol, a tomar sol, literalmente, sin ningún tipo de protección, si es grave esto porque agrava la sintomatología. Cuando sometemos a la persona o cuando la misma persona se somete a cambios bruscos de temperatura, es decir, pasar de haber un clima muy caluroso fuera a un clima muy frío dentro del lugar donde ingresa, ¿bien? Los alimentos, y acá está el rol del nutricionista, es muy importante seleccionar los alimentos adecuados para el tratamiento de la rosácea, tener en cuenta que nosotros nos vamos a basar en que hay alimentos que son alergénicos y que hay alimentos que son estimulantes. El té, el café, las bebidas calientes, el alcohol, los picantes, los embutidos, los coles, como el brócoli, el coliflor, los aliáceos, como la cebolla, muchas veces, el pimiento colorado, el pimiento verde, el pimiento amarillo, la canela, el chocolate, el pescado, son productos alergénicos, en mi caso el TAC, ¿bien? Entonces, suspender muchas veces de la dieta este tipo de alimentos hacen que mejore la sintomatología de la rosácea y también hay determinadas condiciones laborales que hacen que pueden exacerbarse esta sintomatología, es decir, por ahí individuos que trabajan en fábricas donde hay contaminación,
o individuos que trabajan con productos que son fuertes, como la lavandina, bien, que también pueden generar irritabilidad en la piel. También tenemos factores que nosotros no vamos a poder modificar, los anteriores eran modificables, estos no son modificables, como es la psoriasis, la rosácea, la dermatitis atópica en la piel alérgica, y factores psicológicos, que todas aquellas situaciones de estrés, de ansiedad, de depresión, de somatización, ¿sí? Genera que esta sintomatología obviamente se agrave. ¿Bien? En cuanto a los principios activos que nosotros vamos a poder trabajar en una piel sensible y en una piel con rosácea, son muy similares, ¿sí? Nosotros los vamos a tener que tener en cuenta porque son muy similares. No solamente vamos a trabajar con principios activos descongestivos, sino vamos a tener que tener en cuenta que hay otros principios activos que vamos a poder utilizar con los pacientes con rosácea y piel sensible. ¿Qué nos sucede? Muchas veces viene el paciente al consultorio y me dice, mira, yo está bien, quiero aliviar la sintomatología, me quiero descongestionar la piel, pero también quiero que me hagan algún tratamiento estético, también quiero tratarme en línea de expresión, la línea de los subpanasogenianos, ¿bien? Entonces tenemos que tener variedad de principios activos que a nosotros nos ayuden, ¿sí?, a mejorar el tratamiento al paciente. En primera instancia vamos a utilizar activos desestresantes, siempre basados en neuropéptidos, un péptido antiestrés o el zinc, que estos activos desestresantes lo que tienen como finalidad es actuar como cicatrizante, como reparadores, en muchos casos, como calmantes, como antiinflamatorios principalmente, ¿bien? Pero estos activos se utilizan, sobre todo el zinc, se utilizan como principios activos de acción calmante, de acción cicatrizante, ¿bien? El zinc es un mineral que es muy bueno, que también nosotros podemos aumentar como nutricionistas el consumo de zinc, y es muy importante porque el zinc permite la absorción de la vitamina A. La vitamina A es un potente antioxidante, pero también actúa en el proceso inflamatorio, ¿sí? Porque es antitrombótico y antiinflamatorio. Bien, entonces, junto con el zinc, que tiene efecto cicatrizante, disminuye el proceso inflamatorio en la piel. Pero también tenemos sustancias irritativas, ¿sí? Descongestivas, no irritativas. Estas sustancias descongestivas o antiinflamatorias son sustancias que nosotros muchas veces encontramos en los productos cosméticos y están destinadas principalmente no solamente a disminuir el edema y el eritema, sino también a participar como antiinflamatorios, ¿bien? Es decir, que inhiben a los mediadores inflamatorios, calman, refrescan la piel, evitan que la piel no esté irritada, ¿sí? Entre ellos nosotros tenemos el tilo, la caléndula, la melisa, la malva, el té verde, la valeriana, árnica, manzanilla, el pepino, la aloe vera. La avena es muy utilizada en cosmética porque tiene este efecto calmante. Ojo en los pacientes celíacos, sobre todo que vengan al consultorio con una piel sensible, una piel con rosácea. Ojo de no colocarle principios activos que tengan avena, porque lo más probable es que el paciente nos haga una erupción en la piel. Bien, el azufre, ¿sí? El ácido salicílico, un porcentaje muy bajo, pero no lo tomaría en cuenta. Y también el agua termal es por ahí una opción bastante rápida en los pacientes que salen de su casa y desean brumizarse la piel, ¿sí? Para poder mejorar su sintomatología, porque el agua termal es muy... Perdón, que quiero ver la batería. Estaba quedando sin batería. Porque el agua termal es muy importante como también antiinflamatoria, como para retener humedad, para el proceso de envejecimiento, de cicatrización, de antiinflamatorio, ¿bien? También tenemos antiedematosos. Estos los utilizamos mucho cuando yo les comentaba de hacer drenaje linfático, porque mejoran la microcirculación principalmente y tienen acción en el sistema circulatorio y en el sistema linfático. Los usamos mucho los esteticistas cuando hacemos vendaje modelador, cuando hacemos drenaje linfático, principalmente usamos la L-arginina, la centella asiática, la granada, el té verde, el rúcus, ginkgo biloba, el extracto de uva, el hidraeli, la centella asiática, ¿sí? La castaña de Indias, son principios activos que nosotros encontramos en distintos cosméticos y que lo utilizamos con esta finalidad. Pero también
es muy importante, como dijimos, hidratar y humectar la piel. La principal hidratación de la piel es la que nosotros hacemos vía oral, ¿bien? Que es el consumo de agua. Pero también necesitamos incorporar otro tipo de principios activos como alfa y polihidroxiácido en concentraciones menores al 10%, que son hidratantes, las aquaporina, los aminoácidos, la lantoína, la urea, los lactatos, el PCA, que es el ácido piridonil carboxílico o el ácido carboxílico, ¿bien? Y también necesitamos la incorporación de sustancias hidrocóspicas. ¿Se acuerdan que nosotros mencionamos en un momento que hay un déficit, ¿sí? O que las personas con rosácea, sobre todo, tienen una alteración en nuestras fibras colágenas, en nuestras fibras elásticas? Nosotros, como proteínas estructurales de la piel, tenemos colágeno y tenemos elastina, ¿bien? Entonces necesitamos, para que la piel se mantenga hidratada, que estas dos proteínas principalmente se mantengan estables, ¿bien? Entonces, ¿qué necesitamos? Necesitamos la incorporación de sustancias higrocóspicas, ¿sí? De sustancias que tengan la capacidad de retener agua, principalmente el estrato córneo, y que eviten esta pérdida transepidérmica de agua. Es decir, la incorporación del propionilglicol, el ácido hialurónico, el colágeno, la elastina, el glicosaminoglicano, las ceramidas, son sustancias que nosotros vamos a incorporar vía tópica y que también vamos a ver cuando veamos nutricosméticos que se pueden incorporar vía oral, bien, con el objetivo de favorecer el proceso de absorción de este tipo de sustancias en la piel. ¿Qué hacen las células? Van a retener esta cantidad de sustancias higrocóspicas. ¿Para qué? Para que cuando haya una pérdida transepidérmica de agua, estas sustancias pueden actuar como reservorio. Obviamente, cuando se quedan sin reserva, si yo no tomo líquido, lo más probable es que estas sustancias, por más reserva que tengan en su interior, no van a cumplir la finalidad que tengan que cumplir y se va a empezar a aumentar la pérdida transepidérmica de agua. ¿Bien? También necesitamos activos reparadores que reparen los tejidos, ¿sí? Que regeneren el tejido. Vuelvo a lo mismo, ojo con los pacientes celíacos, porque uno de los activos regeneradores es el germen de trigo, ¿bien? Entonces, germen de trigo, caléndula, lactoína, células madres, ¿sí? Citopeptinas, retinol, fitoestrógenos, el calcio, es muy bueno para regenerar los tejidos. Ahí el rol del nutricionista es muy importante, porque si nosotras podemos, desde la parte nutricional, articular los activos que el cosmetólogo le pone en la piel al paciente, podemos también mejorarle la sintomatología. Si yo al paciente le doy una buena fuente de vitamina B1, de niacinamina, de tiamina, de riboflavina, ¿sí? Si nosotros le damos una buena fuente de vitamina B12, de ácido fólico, de cianocobalamina, lo más probable es que podamos ayudar a los pacientes, ¿sí? Isoflavona, la soja principalmente, podemos ayudar al paciente a que sus células participen en este proceso de regeneración y de reparación de los tejidos. Bien, la rosa mosqueta también. Pero también podemos facilitarles el proceso antiinflamatorio con el consumo de alimentos ricos en betacarotenos, vitamina A, ¿bien? No solamente para evitar la formación de radicales libres y evitar el daño en las células, sino también como agente antiinflamatorio y antitrombóticos, ¿bien? El licopeno, como es el tomate, ¿bien? Podemos utilizar este tipo de sustancias, vitamina E, alfa-tocoferol, ubiquinona, polifenoles, como hablábamos recién, flavonoides, con aumento en el consumo de té verde y de arándanos principalmente, el cobre, el selenio, el zinc, el magnesio, el manganeso. Le podemos sugerir que consuma quelat, que son los minerales quelatados, que son ricos en selenio, en cobre, en magnesio, en zinc, bien, el silicio orgánico. Fíjense cómo las nutricionistas podemos articular el trabajo en equipo con el cosmetólogo y con el cosmiatra, ¿bien? Con el médico dermatólogo, ¿sí? Con el médico en general, porque nosotros, si hacemos una buena adecuación de la dieta al tratamiento que está haciendo el paciente, lo más probable es que mejoremos la sintomatología de este paciente, ¿bien? Entonces, el tratamiento médico va a ser principalmente electrocoagulación para el tratamiento de telangiectasia, luz pulsada, ¿sí? La fotocoagulación, el láser ablativo
de dióxido de carbono, que es con el que hacen el tratamiento de rinofima, bien, la rinomodelación. Fíjense cómo queda la nariz luego de esta rinomodelación. No, el retinol lo utilizás como vitamina A, ¿bien? No lo utilizás como ácido retinoico, ¿bien? Lo vas a utilizar como retinol proveniente de vitamina A. Esa es la finalidad. Porque vos no lo vas a utilizar como un ácido, ¿bien? También me olvidé de comentarle respecto a los activos, hay que hacer algunos a prueba de tolerancia. La vitamina C, muchas veces, inclusive pasa con el retinol, ya que Ivette lo trajo acá a colación, es que a veces tenemos que hacer prueba de tolerancia a alergenos. Bien, a veces la vitamina C, determinados pacientes con piel sensible y piel con rosácea le pedimos que otros pacientes. Entonces, atrás de la orejita, ¿sí?, hacemos la prueba de tolerancia. Si el paciente no genera ningún tipo de reacción, yo le puedo poner. Yo tengo muchos pacientes en consultorio, tanto sea de estética como de nutrición, que tienen una hipersensibilidad a la vitamina C. Entonces tengo que tener cuidado con los alimentos fuentes de vitamina C, pero también con los productos que le pongo, ¿sí?, en la piel, porque a veces en los pacientes con rosácea, este aumento, digamos, excesivo de estos nutrientes puede también exacerbar la sintomatología. En vez de mejorarlo, la puede agravar. Y la idea nuestra no es que se agrave la sintomatología, sino que se mejore esta sintomatología. ¿Bien? ¿Dudas hasta acá? ¿Preguntas? Bueno, como conclusión, necesitamos saber que la rosácea, la piel sensible, sobre todo la rosácea, es una enfermedad inflamatoria crónica, donde tiene que haber un proceso de hidratación y humectación en la piel, pero también donde se necesita un trabajo en equipo, un trabajo interdisciplinario, de educación, no solamente al paciente, sino también a los familiares. A veces vienen niños con este tipo de condiciones en la piel, entonces necesitamos educar correctamente a los padres, saber que si se hace un diagnóstico precoz de la condición, vamos a poder mejorar y aliviar la sintomatología del paciente, bien, principalmente. Y también tenemos que tener en cuenta que el tratamiento que nosotras hagamos desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista cosmetológico, desde el punto de vista médico, es primordial para aliviar la sintomatología, ¿sí?, y para evitar que el paciente tenga una calidad de vida insuficiente, ¿sí?, o sea, para mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Bien, ese es el objetivo principal que nosotros nos proponemos como profesionales de la salud y obviamente también de la estética, así que somos agentes de salud. Antes de ver celiaquía y piel sensible, quiero compartirles dos videitos para finalizar con el tema de piel sensible y piel con rosácea. Quiero compartirles dos videitos que son bastante aclarantes respecto a estas condiciones que estuvimos mencionando recién. Bien, esperen que les comparto la pantalla. Vamos en primera instancia a comenzar con piel sensible y luego les comparto el de piel con rosácea. No les compartí el sonido. Si no les comparto el sonido, no van a escuchar nada de lo que se diga. ¿Bien? Bueno, ahora sí. Una de las preguntas frecuentes es cómo saber si tenemos la piel sensible. Desde luego, la piel sensible tiene actualmente una definición muy clara, y es aquella piel que reacciona fácilmente a estímulos normales de una manera exagerada, como puede ser la polución ambiental, la exposición a radiación ultravioleta, y van a ser pacientes que van a tener ante esos estímulos sensaciones como escozor, tirantez, hormigueo, y por lo tanto lo vamos a saber sobre todo en base a estos síntomas, porque la persona que tiene una piel sensible puede tener rojeces o puede no tenerlas, es decir, no siempre vamos a ver alteraciones visibles en la piel, pero lo importante desde luego son los síntomas. En ocasiones es necesario que ante estos síntomas vayamos a nuestro dermatólogo para que haga un análisis de la piel en profundidad, descarte otras patologías como puede ser una dermatitis atópica, una rosácea, y también es posible en la actualidad hacer una medida objetiva
de la presencia de piel sensible, y esa medida objetiva es la pérdida transepidérmica de agua. Se sabe que las personas que tienen una piel sensible tienen una alteración en ese parámetro y por lo tanto va a determinar que tengamos una barrera cutánea alterada. Bien, bueno, esto en cuanto a lo que es piel sensible. Ahora les quiero compartir bien. Yo me voy a silenciar, voy a apagar la cámara principalmente porque a mí se me tilda. Sí, pero estoy acá, ¿bien? Esperen que apago esto, ahí va. La rosácea es un proceso inflamatorio de la piel, fundamentalmente afecta a nivel facial. Es un enrojecimiento que afecta casi a un 10% de la población, es uno de los motivos muy frecuentes de consultas en el dermatólogo. Afecta más a mujeres que a hombres, a 3 mujeres por cada hombre, y con un importante impacto psicológico. Realmente todo lo que afecta a nivel facial preocupa al paciente. Aquellos que sufren de rosácea pues se quejan de que les deteriora la calidad de vida por lo menos en un 60-70% de los casos. La rosácea es un proceso en el cual bueno, pues hay una parte que podemos denominar un poquito más estética, que se caracteriza en un enrojecimiento que al principio es un enrojecimiento que va y que viene y que luego se queda mantenido con la aparición luego de telangiectasia, que son dilataciones de vasos. Inicialmente, como decía, suele empezar a partir de los 25 o 30 años con un enrojecimiento que va y viene hasta que ya llega y persiste, y luego la rosácea pues tiene una parte que podemos considerar como médica, en donde hay una activación de las glándulas sebáceas con aparición de granos inflamados, granos con pus, que incluso pueden llegar a evolucionar hacia hacer que el tejido crezca en volumen de una forma mucho más mantenida. La rosácea afecta fundamentalmente a nivel facial, pero hay áreas en donde tiene una especial preponderancia, que es la zona central de la cara, el mentón, y hay tipos de rosácea que afectan a la nariz de forma muy intensa e incluso a nivel ocular. Las personas que sufren rosácea realmente lo sufren por una predisposición genética, aunque se ha relacionado más en fototipos claros, en personas de una piel clara. Realmente en nuestra práctica diaria la vemos en cualquier tipo de piel. Esa predisposición genética, pues hay una serie de factores que la empeoran. Realmente la rosácea al final es una piel muy sensible a cualquier elemento externo o cualquier elemento interno. El estrés le influye el sol, le influye determinado tipo de alimentos de estimulantes, el café, el alcohol, y bueno, al final, como explicaba, el hecho de tener una piel muy sensible hace que nuestro órgano vivo, que realmente nos defiende del exterior y nos pone en contacto nuestro interior con el exterior, pues realmente al final pues reaccione de una forma exagerada ante determinados estímulos. Bien, muy bien. Esperen que voy a parar el video porque ahora vamos a empezar a hablar de enfermedad celíaca, ¿bien? También tengo después para compartirle 2 videitos respecto a lo que es enfermedad celíaca, que son, digamos, bastante explicativos. Sobre todo habla de la enfermedad celíaca, cómo puede afectar en la piel, cuando hay una dermatitis herpetiforme principalmente, ¿bien? Y les voy a dejar, porque seguramente no vamos a hacer a tiempo con el tema del tiempo, pero les voy a dejar un videíto de una médica gastroenteróloga que habla sobre enfermedad celíaca también, y bueno, todas las condiciones y cuestiones que aparecen respecto a la enfermedad celíaca. Me había olvidado antes de empezar con este tema de comentarles la diferencia entre una piel sensible, una piel sensibilizada y una piel con rosácea. La piel sensible, como bien habíamos dicho, era una piel reactiva en la que la persona se levanta y se va a dormir con la piel enrojecida, con la piel sensible. ¿Bien? La piel sensibilizada, como me ocurrió a mí, como verán, no sé si se nota, estoy colorada, ¿bien? Estoy por una alergia tomando corticoides. Si me ven en las mejillas, estoy colorada en este momento. Esto es una piel sensibilizada, es decir, por el consumo reiterado de corticoides, y hace 2 o 3 días que estoy tomando corticoides por una alergia que estoy teniendo, sobre todo una rinitis alérgica, esto me generó que mi piel
produzca una hipersensibilidad a un medicamento corticoide, bien, sobre todo a la desloratadina y a la betametasona. Ya cuando suspenda el tratamiento, quizás mañana, que es el último día, ya voy a empezar a mejorar la sintomatología. La realidad es que la piel sensibilizada es la que se sensibiliza por un factor externo, ¿sí? En mi caso fue el consumo de corticoides, en el caso de otra persona es la exposición solar, ¿bien? No sé, se puso el sol sin protección, se olvidó y la piel se sensibilizó, ¿bien? Esa es la diferencia. Y la piel con rosácea, obviamente, la que es una piel que cursa un proceso inflamatorio, un proceso infeccioso, bien, donde hay presencia de eritema, donde hay presencia de telangiectasia, donde hay edema, pápulas y puntas, bien. No sé si se entendió la diferencia. ¿Hay alguna duda, algo que me quieran preguntar respecto a esto? Si no, ya pasamos a enfermedad celíaca. Bien, ¿no queda ninguna duda? ¿Me pueden escribir en el chat? ¿Vamos bien? ¿Están acá o se me fueron? Me dejaron sola, seguro. Ah, bueno, bien, bien. Genial. Buenísimo. Bueno, las últimas 2 clases conmigo van a tener que participar, así que van a tener que prender las cámaras, van a tener que prender los micrófonos, porque las hago participar en la última clase, ¿bien? Mira, Ale, el tratamiento con prebióticos o probióticos lo vamos a ver en sí cuando nosotros veamos nutricosmética, ¿sí? Pero la realidad es que no necesitas en una rosácea suplementar. ¿Vos por qué me hablas de la suplementación para el tratamiento? No es necesario que vos le incorpores probióticos o prebióticos, ¿sí? Eso vos lo vas a hacer si la persona tiene un tratamiento, digamos, un problema en la motilidad intestinal, ¿sí? En la microbiota intestinal, te ayudan los prebióticos a incorporar bacterias vivas que mejoren la calidad de la piel. En lo que es rosácea, que el paciente tome o no tome prebióticos o probióticos, le va a mejorar todo a nivel digestivo, pero no sé si le va a mejorar en sí el tratamiento de la rosácea y de la piel sensible. No sé si era eso lo que vos me preguntabas, Ale, si estaba relacionado con eso. ¿Era eso? ¿Me preguntabas? Bueno, bien. Vamos a la enfermedad celíaca de la piel. Cuando nosotros hablamos de enfermedad celíaca, hablamos de bueno, no me gusta tampoco la palabra enfermedad cuando somos personas enfermas, ¿sí? Somos personas que nos alimentamos diferente a los demás, que teníamos una enfermedad, pero una vez que ya tenemos un diagnóstico realizado, ya somos celíacos, ¿sí? Le vamos a llamar la celiaquía. La celiaquía, cuando nosotros mencionamos un paciente celíaco, decimos que el paciente celíaco es, entre comillas, alérgico al gluten. ¿Bien? ¿Pero qué es el gluten? Yo hablo de gluten y digo, no puede comer harina porque tiene gluten. ¿Pero qué es el gluten? ¿A qué se refiere cuando nosotros llamamos gluten? Bueno, el gluten es una red viscoelástica que se forma por las proteínas que forman parte de algunos cereales, como es el trigo, la avena, la cebada y el centeno, ¿sí? Que forman esta red viscoelástica que es como un colchón que van formando, ¿bien? Y que afectan, digamos, principalmente a los pacientes que tienen una predisposición genética a tener una enfermedad celíaca, ¿bien? Generalmente el gluten no son nutrientes que le aporten un beneficio determinado a la piel. El beneficio de consumir gluten está en la palatabilidad, o sea, no es lo mismo consumir una torta de celíaco que no es tan esponjosa ni por ahí tan sabrosa, que consumir un alimento que tiene gluten donde el sabor es distinto, la consistencia es distinta, firmeza, darle elasticidad a la masa, ¿bien? Sobre todo a las preparaciones. Y en la cosmética hay que tener en cuenta que muchas veces se utiliza el germen de trigo, como mencionamos anteriormente, para tratamientos como es la rosácea, al igual que la avena,
¿sí? Como es para tratamiento también de patologías, pero también se los utilizan como espesantes. Una soncera. Hay medicamentos que para hacerlos más duros, la pasta más dura del medicamento, se utilizan este tipo de cereales, ¿sí? Que lo espesen. Por ejemplo, quiero espesar una crema, le pongo avena. Bien, quiero espesar la pasta de dientes, le pongo avena, trigo. Bien, entonces hay muchos productos que para cumplir esta función espesante, pasa con el mate cocido. Y hoy decimos, ¿cómo el mate cocido? Bueno, el mate cocido a veces, para espesarle y hacer el engrudo, para poder cerrar bien el saquito de mate cocido, le ponen harina de trigo. ¿Sí? Eso, cuando se activa con el agua, se forma lo que nosotros conocemos como gluten. ¿Bien? Por eso tenemos que consumir todos aquellos alimentos que digan sin TAC, ¿sí? Que sean libres de gluten, por más que sea yerba, por más que sea mate cocido, por más que sea café, puede contener gluten si no tiene, digamos, el simbolito. O sea, que alimentos sin simbolito, en lo que a mí respecta, no los consumo, ¿sí? Por una cuestión de tranquilidad y de seguridad. ¿Bien? Pero ¿qué es el gluten que mencionábamos recién? Bueno, el gluten, fíjense, es esta red viscoelástica que se va formando con la unión de prolaminas y gluteninas, que son los que nosotros le tenemos alergia, ¿bien? O intolerancia. Las prolaminas y las gluteninas son las dos formas de proteínas que tienen los cereales que tienen gluten, ¿sí? Como ustedes verán, el predominio es de la prolamina sobre las gluteninas, ¿bien? En el trigo se llaman gliadina y glutenina. En la avena, estas prolaminas se llaman aveninas, ¿bien? En la cebada se llaman ordeína, ¿bien? Y en el centeno se llaman secalina, ¿sí? Nordeína y ordeína, y en la cebada se llaman secalina, principalmente. Bien, en el centeno se llaman secalina, perdón, y en la cebada es nordeína y ordeína. Bien, así le llamamos nosotros a las prolaminas y la glutenina. Lo que más nos afecta a los celíacos son las prolaminas sobre las gluteninas. Bien, de todos modos, las gluteninas también nos generan un daño. Lo que pasa que nosotros al gluten no le podemos sacar las prolaminas, porque ya en su composición nutricional tienen estas dos proteínas, lo cual en su mayor o en su menor proporción nos afectan las dos. Bien, entonces generalmente el gluten no aporta un valor significativo en cuanto a lo que es nutricional, digamos. La ventaja es que consumir proteína nos aporta muchas veces aminoácidos esenciales, pero las proteínas de los cereales tienen, digamos, aminoácidos esenciales que son, digamos, de baja disponibilidad. Bien, entonces la realidad es que el único beneficio que va a aportar el gluten está relacionado con la parte sensorial. Bien, es decir, esta, digamos, textura, esta consistencia, esta palatabilidad que se le dan a los alimentos principalmente. No es lo mismo comer un pan sin gluten que un pan con gluten. El pan sin gluten es más seco, es como acartonado, mientras que el pan con gluten es más viscoso, como más elástico, ¿sí? Más chicloso. Y el gluten muchas veces está empezando a utilizar en un montón de preparaciones y cada vez estamos encontrando más pacientes celíacos o con intolerancia al gluten. La realidad es que yo siempre cuento lo mismo, la producción de trigo está aumentando muchísimo y sobre todo los transgénicos que se le ponen a este tipo de cereales. Lo que nos sucedió es que nosotros en nuestra época paleolítica, ¿sí? En nuestra época de antes, éramos agricultores, éramos cazadores, recolectores, éramos personas nómadas, ¿sí? Que buscábamos nuestros propios alimentos. Cuando empezaron a llegar los europeos a Argentina y a colonizar las tierras argentinas, empezaron a traer sus propios cereales. Bien, entre ellos el trigo, la avena, cebada y centeno. Entonces, ¿qué empezaba a pasar? Cuando ellos se casaban con la gente de acá, de Argentina, las mujeres o los varones empezaban a tener determinadas alergias en la piel o síntomas gastrointestinales que no sabían a qué se debía, que el intestino nuestro no estaba, digamos, preparado para poder digerir este tipo
de cereales. Entonces esto empezó a generar que haya esta intolerancia permanente al gluten, a las proteínas, y se empezaron a hacer investigaciones de por qué había determinadas personas que el trigo le hacía mal, que la avena le hacía mal, que el centeno le hacía mal. Bien, entonces se empezó a investigar y bueno, se determinó que estos pacientes tenían una intolerancia a las prolaminas, es decir, a las proteínas formadoras de gluten, bien, y que por ende se lo llama enfermedad celíaca. No sé bien la sigla, pero celiaquía quiere decir granos de la tierra o un término así, por eso se le puso ese nombre. Bien, la realidad es que se está empezando a investigar porque en muchos países, por ejemplo como Brasil, nosotras, los pacientes celíacos, podemos consumir la avena. La avena es uno de los cereales que están discutidos en la dieta de los celíacos porque se dice que es un cereal que no tiene tanto, digamos, gluten que nos genere daño a nosotros. El problema que tenemos es el transporte. Muchos de estos cereales, pues la avena, se transportan en camiones donde previamente se transportó el trigo. Entonces, si el camión no está bien lavado, bien higienizado, se forma lo que nosotros conocemos como contaminación cruzada. Bien, esta contaminación cruzada es la que nos genera a nosotros esta alergia, esta sintomatología o esta molestia permanente que tenemos cuando comemos alimentos con gluten. Bien, hace poco en la actualización que hice respecto a enfermedad celíaca, se empezó a discutir este tema de la avena y se llegó a esta conclusión, que la avena en realidad no es un cereal que a nosotros nos genera un daño significativo. Sí, obviamente nos genera daño, pero no un daño tan significativo como lo que sería comer trigo, y que en Argentina la avena desafortunadamente se transporta en los mismos camiones que se transporta el trigo. Entonces, no nos pueden garantizar que la avena sea, digamos, natural, o sea, no tenga ningún tipo de contaminación. Entonces, evitamos consumir trigo, avena, cebada y centeno, bien, principalmente. Y todos los derivados de los mismos, bien. Pero generalmente, ¿a quién les afecta la enfermedad celíaca? Bueno, o el gluten. La enfermedad celíaca afecta principalmente a personas que tienen una predisposición genética, a aquellos que tienen una alteración en la motilidad, en la microbiota intestinal. Los pacientes celíacos tenemos alteraciones en nuestra microbiota, ¿sí? La microbiota, como ustedes ya han visto con Rocío, o lo van a ver próximamente, no recuerdo bien si ya lo vieron, pero una alteración en la microbiota genera un desequilibrio general, ¿bien? No solamente a nivel intestinal, sino también a nivel inmunológico, ¿bien? Entonces, generalmente las personas a los que nos afectan el gluten o que tenemos intolerancia al gluten son aquellas personas que tenemos una enfermedad autoinmune, es decir, que nuestro propio organismo la genera, es decir, que nuestro sistema de defensa, nuestras células inmunológicas no logran vencer al gluten en nuestro organismo, entonces forman una resistencia al gluten, es decir, como que el gluten destruye nuestra célula inmunológica y no es nuestra célula inmunológica el gluten. Esto genera una intolerancia principalmente y se forma lo que nosotros conocemos como enfermedad celíaca. La alergia al trigo, que ya lo vamos a ver, y la sensibilidad al gluten no celíaca, bien, principalmente. Cuando nosotros hablamos de alergia al gluten, al trigo principalmente, no estamos hablando de alergia o de intolerancia al gluten, estamos hablando de intolerancia solamente a un solo cereal, que es el trigo, ¿bien? O sea, que lo que tenemos que hacer es suspender de la dieta este alergeno, ¿bien? No necesitamos que el paciente deje de consumir cebada, centeno y avena, ¿sí? Puede tomarse una cerveza, puede consumir un whisky, un pan de centeno. Bien, el tema es que el pan de centeno puede tener trigo. Entonces, generalmente a los pacientes con alergia al trigo se les da la dieta libre de gluten. ¿Bien? ¿Por qué? Porque la gran mayoría de las preparaciones tienen trigo. Por más que el paciente pueda consumir un pan de avena, tiene trigo. Sí va a poder consumir cereales con avena, que no tengan derivado del trigo. Bien, pero la gran mayoría de todos los alimentos en su composición tienen trigo. Bien, entonces a estos pacientes se les permite tomar cerveza, se les permite tomar whisky, se les permite comer avena instantánea, pero estos pacientes no pueden consumir trigo, ¿sí? Porque es el alergeno que les genera daño en la piel.
Hago una aclaración y una salvedad al respecto. Generalmente, los pacientes celíacos son pacientes con intolerancia al gluten. Escucho mucho que me dicen, ay, no, yo soy intolerante al gluten, pero no soy celíaco. Bueno, hablemos con propiedad. Uno que se especializa en celiaquía, yo hice la especialidad en celiaquía, en nutrición, sabemos la diferencia entre lo que es una alergia, a una intolerancia, a una sensibilidad. ¿Bien? Cuando nosotros somos intolerantes al gluten, somos celíacos. O sea, no hay otra definición. La intolerancia al gluten se relaciona con la enfermedad celíaca. Ahora, que nosotros digamos somos alérgicos al trigo, es otra cosa. Nosotros hacemos la dieta libre de gluten, ¿bien? Pero podemos consumir determinados alimentos que el celíaco no los puede consumir, principalmente. ¿Bien? Entonces, hago esta salvedad porque escucho mucho decir, no, yo celíaca no soy, pero soy alérgica al gluten. Bueno, hablemos con propiedad. En realidad no sos alérgica al gluten, porque si fueses alérgica al gluten, serías celíaca. Somos alérgicos al trigo, a la avena, a la cebada, ¿se entiende? Es decir, al alergeno propiamente dicho. ¿Bien? Para que yo pueda determinar si soy celíaco, soy alérgico, tengo que ir al médico. ¿Bien? Al médico gastroenterólogo, al médico alergista. El médico alergista es el que determina que yo soy alérgica a un determinado alergeno. ¿Bien? Como es el trigo. Pero no tengo una alergia a la cebada, a la avena y al centeno. ¿Bien? Solamente la alergia es al trigo. Muchas veces esta alergia puede generar una alergia alimentaria, que es cuando se consume el alimento vía oral, respiratoria. Tengo pacientes que son alérgicos al trigo y no pueden pasar por una panadería, por ejemplo, o entrar a una panadería porque solamente inspirar las partículas de harina que hay en el ambiente les genera este tipo de sensación de asma, de ahogamiento, de sensibilidad cutánea también. Y los pacientes que somos celíacos, tanto como los alérgicos al gluten, tenemos una predisposición genética a tener urticaria o dermatitis de contacto, porque también tenemos alergia. ¿Bien? Si bien somos intolerantes, somos celíacos, también somos alérgicos al gluten. Por eso los pacientes celíacos no nos pueden poner una crema con gluten, con trigo, con avena, con cebada, con centeno. ¿Bien? Porque tenemos una sensibilidad cutánea. Es decir, que una vez que se diagnosticó la alergia al trigo, la alergia a cualquiera de estos alergenos, principalmente lo que nosotros tenemos que hacer es empezar la dieta libre de gluten. En primera instancia, ir al alergista. El alergista va a hacer una prueba de alergeno, ¿sí? Donde, bueno, ellos sabrán cómo trabajarlo, ¿bien? Entonces, donde va a determinar cuál es el alergeno que nosotros nos está generando sensibilidad cutánea, respiratoria o alimentaria, ¿bien? Una vez que el alergista hizo la prueba de alergeno, nosotras, las nutricionistas, hacemos la adecuación alimentaria a este alergeno. Entonces, ¿qué hacemos? Le damos al paciente todas las herramientas necesarias para que el paciente sepa qué alimentos contienen gluten para que pueda erradicar el gluten de la dieta. Bien, sobre todo el gluten proveniente del principal cereal, que es el trigo. Bien, al paciente le vamos a decir, sí, te podés tomar una cerveza, pero no puedes consumir nada que tenga gluten. Hoy en día está como muy de moda consumir la dieta libre de gluten porque todo el mundo cree que consumir gluten implica bajar de peso. Pues no. La realidad es que los alimentos que tienen gluten tienen más grasa. ¿Bien? ¿Por qué? Y porque al no tener gluten no tienen las prolaminas necesarias para darles elasticidad, esa consistencia. Entonces, ¿cómo hacemos para que una masa se mantenga firme? Necesitamos incorporar materia grasa. ¿Bien? Me pasó hace poco que, bueno, estuve de luna de miel fuera del país y me comentaban en el país donde yo fui que no se pueden poner en las mesas así del comedor cosas con gluten, perdón, sin gluten, porque la gente, pensando que es dietético, van y lo agarran y contaminan toda la comida del paciente celíaco. Y la realidad es que la alimentación libre de gluten no es light, ¿sí? O sea, de ningún criterio esta alimentación es 100% light. Los celíacos no nos queda otra opción que hacer la alimentación libre de gluten porque no tenemos otro medicamento, ¿bien? Pero si se puede evitar, a ver, no es lo mismo comer unos sorrentinos con gluten que unos sorrentinos sin gluten. Te cae mucho mejor
comerte unos sorrentinos que no tienen gluten que unos que tienen gluten, porque a veces la harina tiende a ser como más pesada. Lo cual no quiere decir que hacer una alimentación sin gluten yo voy a bajar de peso. No. De hecho, a mí, cuando me hicieron el diagnóstico de enfermedad celíaca, me sucedió que yo aumenté de peso, por ejemplo. ¿Por qué? Y porque empecé a comer cosas con más grasa, tuve que aumentar mi nivel de actividad física, porque aumentó mi nivel de colesterol en sangre, y me dice todo el mundo, pero sos nutricionista. Bueno, no tiene nada que ver. Es así. Primero, ya tengo una predisposición genética a tener dislipemias, principalmente. Pero también tengo una predisposición genética de enfermedad celíaca. Por lo tanto, los alimentos sin gluten son más grasos. ¿Bien? Hago esta aclaración porque me ha pasado muchas veces de escuchar, ay, estoy embarazada, empiezo con la dieta libre de gluten para no engordar en el embarazo. No, al contrario, vas a engordar el doble. Tenés que hacer la dieta normal. Querés comer cosas sin gluten por una cuestión de pesadez para que no te sea pesada la comida, es una cosa. De ahí a que vos vayas a bajar de peso y no engordar en el embarazo porque estás consumiendo una dieta libre sin gluten, libre de gluten, es erróneo. ¿Bien? Bueno, me fui por la tangente. Pero bueno, quería hacer esa aclaración. La sensibilidad al gluten no celíaca se le llama sensibilidad al gluten no celíaca porque el paciente presenta manifestaciones intestinales muy similares y extraintestinales también muy similares a lo que es enfermedad celíaca, pero cuando se le hace la serología, es decir, los análisis de sangre y además se le hace la biopsia, estos pacientes no presentan un diagnóstico de enfermedad celíaca. Pero nos damos cuenta que son sensibles al gluten porque nosotros le retiramos el gluten de la dieta y el paciente mejora la sintomatología, pero no tiene un diagnóstico de enfermedad celíaca. ¿Bien? Entonces, si sus síntomas generalmente van a empeorar cuando se reincorpore la dieta con gluten. ¿Bien? Entonces, a los pacientes estos que no tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca, me está sucediendo mucho con pacientes que me llegan al consultorio con una patología digestiva, una patología intestinal, me dicen, tengo un proceso inflamatorio, vamos a hacer un análisis de enfermedad celíaca, no soy celíaca, pero como harinas y me revienta el estómago. Bueno, ahí lo que yo hago es, por 6 meses, introducir la dieta libre de gluten. Si veo que el paciente mejora la sintomatología, sospecho que puede ser una sensibilidad al gluten no celíaca. Me comunico con su médico gastroenterólogo. Ante una sospecha de una sensibilidad al gluten no celíaca, le comento la condición y ahí hacemos el trabajo en equipo. Si yo le saco la dieta libre de gluten y veo que el paciente al consumir gluten vuelve a manifestar este tipo de sintomatología, lo que hago es reintroducir nuevamente la dieta libre de gluten a su dieta. ¿Bien? Y ahí veo si la persona tiene una sensibilidad al gluten no celíaca. No tengo manera de determinarlo, porque yo por laboratorio y por endoscopía no tengo manera de demostrar que este paciente no es celíaco o es celíaco, en este caso, porque no manifiesta serológicamente todo aquello, todos los síntomas de enfermedad celíaca. Los tiene, pero en mis análisis de sangre no sale que este paciente es celíaco. Bien, entonces lo que hacemos es reintroducir en su alimentación la dieta libre de gluten, sacar la dieta con gluten, ¿sí? Y ver cómo mejora la sintomatología en estos pacientes. Bien, eso es lo que principalmente hacemos. Pero cuando hablamos de enfermedad celíaca, hablamos de una enfermedad crónica que no tiene cura, ¿sí? Que se alivia la sintomatología, pero no tiene cura, que se da principalmente por una intolerancia permanente a las prolaminas, es decir, a las proteínas formadoras de gluten provenientes de trigo, avena, cebada y centeno, principalmente en individuos genéticamente predispuestos, y que afecta principalmente a la mucosa del intestino, de la primera porción del intestino, que es el duodeno. Principalmente la enfermedad celíaca afecta el intestino delgado, ¿bien? Y obviamente, sabemos que todo proceso absortivo ocurre a nivel intestinal, tenemos disminución en la absorción de nutrientes. Por lo tanto, los pacientes celíacos tienen tendencia a hacer una intolerancia a la lactosa, tenemos tendencia a hacer una osteopenia, una osteoporosis porque no absorbemos calcio, una anemia, ¿sí? Perniciosa por déficit de folatos, una anemia megaloblástica por déficit de vitamina B12, una anemia ferropénica por déficit de hierro principalmente. Bien, generalmente se desconoce la causa
está relacionado principalmente a una predisposición genética, a una patología autoinmune, ¿bien? Y a una cuestión ambiental, pero no se sabe bien la causa. La realidad es que la enfermedad celíaca se puede despertar en cualquier momento de la vida. De hecho, yo tengo 31 años y soy celíaca hace 10 años, o sea que hace 10 años que se me despertó, entre comillas, cuando estaba durmiendo, o se me manifestó la enfermedad celíaca. Yo venía teniendo síntomas desde muy pequeña, he ido a todas las eminencias que había en Argentina, nadie me diagnosticó la enfermedad celíaca, hasta que, bueno, llegué y di en la tecla con el profesional adecuado que me dijo, podés ser celíaca vos, después de tantos años de pasarla mal, después de tantos años de patologías asociadas a la enfermedad celíaca, se me pudo hacer el diagnóstico de celiaquía y, bueno, poder determinar que yo era una paciente celíaca, ¿bien? Generalmente la celiaquía no es una enfermedad que se transmita de generación en generación, pero se puede heredar. O sea, la realidad es que mi diagnóstico de enfermedad celíaca hizo que mi hermana, que es mi colateral, también sea celíaca. En realidad el diagnóstico de ella hizo que yo me hiciera los análisis, porque ella era celíaca, y generalmente como es una enfermedad también hereditaria, así que se puede heredar, los hermanos, las dos hermanas tenemos celiaquía, pero ni mis papás, ni mis tíos, ni mis abuelos tienen un diagnóstico de enfermedad celíaca. Podemos suponer que nuestra celiaquía viene de una tercera generación, es decir, de nuestros bisabuelos, y no propiamente de nuestros ascendentes, ¿sí? De nuestros papás principalmente. Y generalmente se está investigando, en realidad, factores ambientales que afectan a la enfermedad celíaca, pero en realidad no se puede comprender en sí las causas. Le echamos la culpa a los europeos que trajeron estos cereales, pero la realidad es que no se puede culpar a nadie, si no se sabe por qué la enfermedad celíaca se manifiesta en determinadas personas, sí, en determinadas personas no. Para hacer el diagnóstico de enfermedad celíaca, lo que pedimos a los médicos es que nos hagan la serología, ¿bien? Pedimos la antitransglutaminasa, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G, y la antigliadina, inmunoglobulina A, inmunoglobulina G. Una vez que estas dos se positivizan, ya tenemos el diagnóstico de enfermedad celíaca. Muchas veces te dicen lo tenés que corroborar por biopsia. En realidad el diagnóstico no se corrobora. Lo que nosotros hacemos es evaluamos el daño intestinal mediante una biopsia. El intestino normal, no me gusta esa palabra intestino enfermo, pero bueno, el intestino normal, como nosotros vemos, tiene microvellosidades. Gracias a estas microvellosidades se absorben todos los nutrientes. En un paciente celíaco tenemos que evaluar su intestino delgado, porque en base a cómo esté histológicamente este intestino delgado, ¿sí? La dieta que también vamos a hacer. Si bien vamos a hacer una dieta libre de gluten, no es lo mismo un paciente con un daño leve a nivel intestinal que un paciente con un daño severo a nivel intestinal. Mi intestino estaba en estas condiciones, ¿sí? Como aparece acá, principalmente. Directamente sin microvellosidades, tenía parches en las paredes del estómago, no absorbía ningún nutriente, ¿sí? Yo antes del diagnóstico de enfermedad celíaca tenía principio de osteopenia, tenía anemia ferropénica y megaloblástica, es decir, por hierro y por vitamina B12, ¿bien? Y tenía otras cuestiones también que, bueno, se fueron puliendo cuando empezamos la dieta libre de gluten. Una vez que nosotros vemos histológicamente cómo está el intestino, tenemos que comunicarnos las nutricionistas con los gastroenterólogos, que nos pasen la biopsia, evaluar cómo está la microvellosidad, la mucosidad intestinal, y en base a eso hacemos la dieta. Vuelvo a repetir, no es lo mismo una dieta en un paciente que tiene una afección leve, donde veo que puede absorber algún tipo de nutrientes, ¿sí? No tiene un déficit en la absorción de nutrientes, donde yo le doy la dieta de una determinada manera, a un paciente, como me pasó a mí, que me tuvieron que sacar de la dieta un montón de alimentos hasta que se corregía mi histología, o sea, mi intestino, y después de los 6 meses de la dieta libre de gluten se me empezaron a reintroducir diferentes alimentos, ¿sí? Que eso me generó, obviamente, que yo mejorara las otras cuestiones de base, en sí la anemia, en sí la osteopenia. De hecho, cuando me hice hace un tiempo una densitometría ósea tenía exceso de calcio en el organismo, así que tampoco es bueno eso, pero bueno, o sea, pude recuperar los niveles
de calcio y de hierro en mi organismo. Bien, principalmente. Bueno, antes de ver las enfermedades asociadas a la piel, les quiero compartir un video introductorio respecto a lo que son estas enfermedades y luego vamos a hacer un recreíto, si les parece, ¿bien? Antara, we're making Perdónenme data que paso la centers propaganda. not only Paso eco-friendly, but eco igualmente. first and foremost, reducing carbon Respecto a las emissions and propagandas, consuming 65% pero, less energy. Hitachi ya comenzamos con el Vantara, video, for the ¿bien? planet, for the data-driven. Que se los voy a poner. Ahí vamos. Lejos de lo que mucha gente piensa, la enfermedad celíaca no es una enfermedad exclusivamente intestinal que produce síntomas como dolor de tripa, diarreas, vómitos, no. La enfermedad celíaca puede afectar a casi todo nuestro organismo, produciendo síntomas variados como anemia, como detención del crecimiento en los niños, como sensación de gases o de distensión abdominal tras las comidas, como aftas orales, o sea, llagas dentro de la boca, o alteraciones del esmalte dental, alteraciones neurológicas, muchas otras cosas. En este caso, es muy importante el cumplimiento de la dieta sin gluten, ya que es la que garantiza que mejoraremos de todas estas patologías, todas estas enfermedades. Y no solo afecta a estos órganos, sino que también puede afectar a la piel. La piel produce lo que se llama dermatitis herpetiforme. Gracias a esta dermatitis herpetiforme somos capaces muchas veces de diagnosticar enfermedades celíacas que todavía no habían dado síntomas intestinales, con lo cual es importante saber llegar al diagnóstico. Lo que hacemos es ver las lesiones típicas de esta enfermedad, que son pequeñas ampollitas distribuidas en zonas de extensión. ¿Eso a qué lo llamamos zonas de extensión? Pues a los codos y los antebrazos, a las rodillas, al sacro, al cuero cabelludo, todas esas zonas que nos rozan más a diario. Pues bien, es una enfermedad que cursa en brotes de estas ampollas que pican mucho. Y esto lleva al paciente a rascarse y a producirse heridas o excoriaciones, que son esas lesiones por rascado, que lo único que hacen es dificultarnos el diagnóstico de esta enfermedad, ya que no vemos las típicas ampollas. Esto, sumado a que cursa en brotes, lo que hace a veces es retrasarnos el diagnóstico, a veces durante muchos años. Lo que hacemos para diagnosticarla es, viendo esas lesiones, sospechamos y pedimos serologías, o sea, anticuerpos de enfermedad celíaca en sangre. Además de esto, lo que tenemos es la biopsia intestinal. Gracias a una endoscopia tomamos una muestra del intestino y es lo que nos demuestra y nos confirma que existe atrofia intestinal, diagnosticando al paciente de enfermedad celíaca. Bien. Bueno, este era un poco introductorio a lo que es la enfermedad celíaca. Después les voy a pasar y a mostrar el otro videito, ¿sí? Para que ustedes vean a qué se refiere cuando hablamos de enfermedad celíaca. ¿Bien? Perdonen, y de atrofia y patologías de la piel. Bueno, son 11 menos cuarto, ¿sí? Perdón, 12 menos cuarto. Si les parece, más o menos menos 5, si nos tomamos 10 minutitos, volvemos y ya podemos terminar todo lo que es enfermedad celíaca y llegar por lo menos a ver enfermedad diabética. Bien, lo más probable es que no terminemos con toda la temática, bien, pero ante cualquier duda ustedes después me pueden consultar. Bien, bueno, nos tomamos entonces estos minutitos y luego volvemos.